Gracias a Dios, este domingo podemos estar hermanos y amigos y también compartirlo en las redes y bueno, poder estar juntos estudiando y aprendiendo un poquito más de nuestro Dios para poder vivir en el temor de Dios y en la sabiduría de Dios. Y bien, estamos en el capítulo 12 de Primera de Corintios, 12, y bueno, vamos a leer del versículo 7 al 13. Primera de Corintios 12, 7 al 13. Dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros de hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Todos tenemos el mismo Espíritu. El mismo Espíritu Santo que tuvo el apóstol Pablo, lo tenemos nosotros. A todos, el mismo Pablo está diciendo, a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Pero lo que estamos viendo son los dones, ¿verdad? Los dones espirituales. Y bueno, los dones espirituales, ¿se acuerdan que estuvimos mirando que Dios los reparte? Él los da como Él quiere. No como nosotros queremos, sino como Él quiere. Entonces el tema que vamos a tratar hoy es las manifestaciones del Espíritu de Dios. Las manifestaciones del Espíritu de Dios. Estuvimos mirando el domingo pasado los dones del cuerpo de Cristo. Acuérdense que los dones son para el cuerpo de Cristo. No es para exaltar al hombre, sino para el servicio del cuerpo de Cristo, para el beneficio de mis hermanos. Bueno, Pablo le está diciendo que los corintios estaban ignorando el manejo de los dones espirituales. Por eso Pablo le tiene que hablar de verdad y decirle que tengan cuidado. Versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ellos estaban ignorando porque estaban haciendo las cosas no de acuerdo a lo que guiaba el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, sino de acuerdo a lo que ellos pensaban, a los rituales que ellos tenían, ¿verdad? Estaban acostumbrados a adorar dioses paganos antes de ser cristianos, estatuas e imágenes. Bueno, y estas prácticas las llevaban, estas prácticas demoníacas las llevaban para la iglesia. Y ellos todos pensaban que era todo de manifestación del Espíritu. Hay manifestación del Espíritu. Y Pablo dice, no, están ignorando lo que es una manifestación del Espíritu. Están ignorando. Entonces Pablo están poniendo, como dije, orden, y hoy muchas iglesias evangélicas ignoran la manifestación del Espíritu. Piensan que todo es manifestación del Espíritu de Dios y no todo es manifestación del Espíritu de Dios. Si no lo dice la palabra y si no lo guía el Espíritu, no es manifestación del Espíritu, ¿verdad? Eso lo dice el versículo 1 al 3 que estuvimos mirando el domingo pasado. Pablo dice que hay muchos dones espirituales que da Dios. Hay muchos. Estos son algo que Pablo pone, lo que leímos, ¿verdad? Son ejemplos que pone de dones, pero hay más dones. Hay más dones donde se beneficia la iglesia local. Cada siervo que sirva al cuerpo de Cristo es Dios el que da el don, ¿verdad? Es Dios que nos da el don. Como iglesia de Dios, que representamos a Dios, donde estemos, bueno, es Dios que nos maneja, el que nos da el Espíritu. A través de su Espíritu, Dios sabe lo que necesita la iglesia local, y bueno, y Dios va agregando almas salvas de acuerdo a lo que esta iglesia necesita. ¿Se entiende? Pero es Dios, todo el trabajo lo hace Él. Él nos salva, Él nos da los dones, Él nos hace trabajar, Él nos da la sabiduría, todo lo hace Él. Nosotros simplemente somos el templo de Dios, somos el envase donde vive el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, nuestra carne la tenemos que poner al servicio de Dios, no a nuestros deseos, al servicio de los deseos del Espíritu. ¿Está?
Eso es lo que vimos el domingo pasado. Y bueno, que siempre el Espíritu Santo nos va a guiar a través de la palabra. No es que, me habló el Espíritu y salimos como sin rumbo, ¿verdad? No, no es así. El Espíritu nos va a guiar, dijo el Señor, a la palabra, a la verdad, a la palabra. Y siempre el Señor nos enseñó a los apóstoles y nos enseña a nosotros que el Espíritu va a ser enviado para llevarnos a la palabra. Fuera de la palabra no va a llevar el Espíritu. Si hay algo que nos lleva fuera de la palabra, no es el Espíritu Santo. Puede ser un espíritu demoníaco, un espíritu, ¿verdad? Que no es obviamente que no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. Hay dos. ¿Está? Dios y el diablo. No hay más. No hay ningún intermedio ahí. No, es Dios o el diablo. Pero las manifestaciones del Espíritu es para glorificar a Dios, no a los hombres. Por eso dice 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de qué? Del cuerpo de Cristo. No para provecho propio, no para mí. No, es para provecho del cuerpo de Cristo, como vimos el domingo pasado. Bueno, yo tengo el don de la enseñanza. Bueno, yo lo que aprendo lo comparto con ustedes. ¿Se entiende? ¿Quién lo aprovecha mi don? Yo lo aprovecho, pero ustedes también lo aprovechan. Entonces, cada uno de nosotros, si somos cristianos, tenemos un don y es para provecho de los unos de los otros. Todos aprendemos de los unos de los otros. Para eso son los dones, para el servicio, ¿verdad? Para el cuerpo de Cristo, para que Cristo se glorifique. Acuérdense que Cristo era el que tenía todos los dones. Cristo era el que tenía todos los dones, por eso era perfecto. ¿Se entiende? Nosotros no tenemos todos los dones. Pero cuando la iglesia está reunida, los cristianos, ahí, ¿verdad? Se ve la manifestación de Cristo. Porque están todos los cristianos con sus dones sirviendo, ¿verdad? Y ahí estamos aprendiendo los unos de los otros. Y ahí la iglesia se mueve, la iglesia exalta el nombre de Dios. Por eso a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo está siempre presente y entre los cristianos. Siempre. ¿Ah? El Espíritu viene a morar en nuestra vida. Jesús dijo del Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Juan 14:16. Sin embargo, algunas veces la presencia del Espíritu es más evidente que otras ocasiones. Hay muchas veces que se manifiesta el Espíritu, ¿verdad? Y bueno, ¿cuándo se manifiesta el Espíritu? Bueno, cuando estamos sirviendo a Dios, cuando desarrollamos nuestros dones. Cuando está el hermano poniendo su don de servicio, ahí está manifestando el Espíritu. Cuando se está enseñando la palabra, es el Espíritu que guía a predicar, a enseñar, ¿verdad? Muchas veces también en la oración, ¿quién es el que guía? El Espíritu. Todo es el Espíritu. Entonces, no es que nosotros escogemos cuando se tiene que manifestar, es que Él se manifiesta en nosotros, ¿verdad? No obstante, no debemos pensar que el Espíritu Santo está más presente cuando Él se es manifiesto a través de los dones. El Espíritu Santo siempre está presente con los creyentes, pero a veces es el más evidente por medio de la manifestación del Espíritu, como dije hoy. Por eso la tarea de nosotros es no contristar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo se esté manifestando. ¿Cómo? Bueno, yo tengo el don de enseñar. Viene alguien, me hace una pregunta, y bueno, yo tengo la disposición de enseñar, de decirle lo que dice la Escritura, ¿se entiende? Pero si el Espíritu Santo está contristado en mi vida, bueno, también se va a notar, porque yo no voy a tener la misma libertad, no voy a tener las mismas ganas, no voy a tener el mismo amor, me voy enfriando, me voy alejando, ¿verdad? Y ahí se va notando que el Espíritu Santo está contristado. Entonces nuestra tarea es cuidar al Espíritu Santo, darle de comer, ¿verdad? Es una persona, tenemos que darle de comer, mucho estudio de la palabra, oración, vivir para la gloria de Dios, y ahí el Espíritu Santo no va a estar contristado. ¿Cómo se va a notar si no está contristado? O si está contristado, por los frutos. Los frutos, ¿verdad? Un creyente que anda en la carne, como andaban los corintios, se notaba. Los corintios se notaba que tenían actitudes, ¿verdad?, que no eran espirituales, sino eran actitudes carnales. Entonces, cuando andamos en la carne, se nota, hermanos. Se nota. Vivimos en este cuerpo. Y este cuerpo, el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos, ¿verdad? Y el espíritu está dispuesto, dice la palabra, a hacer la voluntad de Dios, pero nuestra carne se opone. Y es una lucha constante que tenemos cada uno de nosotros, que somos espirituales porque queremos servir a Dios, ¿verdad?
Queremos desarrollar nuestros dones, pero la carne no quiere. Y ahí está la lucha. Sí, no, ¿verdad? Bien, seguimos. 1 Corintios 12:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Bueno, este don de Dios, palabra de sabiduría, es cuando un creyente tiene la capacidad para entender las Escrituras y practicarla. ¿Ah? Este es el don de sabiduría. Bueno, es la persona que te enseña la palabra y te dice cómo vivirla. Pablo era uno de esos. Pablo enseñaba la palabra, te enseñaba teología y después te enseñaba cómo practicar esa teología. Y eso es tener el espíritu de sabiduría, vivir en el temor de Dios. Aunque todos debemos estudiar las Escrituras, todos debemos vivir, ¿verdad?, en sabiduría para la gloria de Dios. Pero hay hermanos que disciernen mejor las Escrituras, porque la ley, y en el momento te dicen, acá la Biblia está hablando de esto. Y uno queda, ¿cómo? ¿Y quién le da esta sabiduría? El Espíritu Santo que mora en él, ¿se entiende? Y son personas que tienen el don de sabiduría. Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Que el poder que Dios da, cuando ministramos, cualquier don que usted tenga, ¿quién es el que está obrando? Es Dios, no soy yo. Es Dios que está obrando, no es el hombre, ¿verdad? Para que todo sea Dios glorificado en Jesucristo. La idea es glorificar a Dios, glorificar a Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Pedro es muy enfático en estos temas, ¿verdad? Y muestra que nosotros debemos, cada cosa que hacer, hacerla guiada por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 3:15. Dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro reconoce que Pablo tenía el espíritu de sabiduría. ¿Se entiende? Pedro lo reconoce que Pablo tenía el espíritu de sabiduría porque él enseñaba y enseñaba cómo vivir la palabra. Tanto así que él dijo, bueno, mírenme a mí. Mírenme a mí. Santiago 1, capítulo 1, versículos 5 al 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, le será dada. Bueno, está hablando en general, a todos los creyentes. ¿Tiene falta de sabiduría? Bueno, pídala, Dios te da. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, ¿cómo vemos a un cristiano que duda? Bueno, anda de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, ¿verdad? ¿Qué está mostrando? Que es un cristiano o es una persona que duda de la palabra. No anda en fe, ¿verdad? Cada vez que abrimos la Biblia decimos, Padre, oro para que me dé sabiduría. Bueno, ¿Dios qué hace? Te da la sabiduría. Cada vez que abrimos la Biblia, ¿qué está haciendo Dios? Dando sabiduría, dando sabiduría. Ahora, ¿cuál es mi parte? Creer que esta palabra es la verdad. Por eso la voy a vivir. Cuando yo no la vivo, voy a dudar. ¿Será? ¿Será que es así? Yo para mí que no. Y ahí entramos, ¿verdad?, a juzgar la palabra. Y ahí es donde empezamos a andar en la carne. Por eso andan de aquí para allá. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Bueno, si no andamos en fe, en la palabra, firmes en la palabra, bueno, no vamos a recibir, ¿verdad?, más sabiduría. Dios te da sabiduría para que la vivas, no para que tú la cuestiones. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante en todo su camino. Santiago, ¿quién está hablando? ¿A mundanos o a la iglesia? A la iglesia. Así que, ¿pueden haber cristianos así? Sí, hay cristianos así. Entonces, ¿cómo se nota si un creyente está en el Espíritu? Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Bueno, acá vemos una manifestación de un fruto del Espíritu, mansedumbre, ¿verdad? Anda en mansedumbre. Pero si tiene celos amargo y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Bueno, pero también podemos andar así, en celos amargos, en contención, ¿verdad? Bueno, pues yo soy cristiano, yo soy sabio, vivo de esta manera, ya hace años que soy cristiano, pero ¿cómo vivimos? Capaz que quedamos estancados, ¿se entiende? Podemos quedar estancados, ¿por qué?
Bueno, porque no estamos viviendo en el Espíritu, no se ven fruto del Espíritu en nuestras vidas, no hay mansedumbre, no hay templanza, no hay amor, no hay fe, no hay paz. ¿Se entiende? Podemos caer en esas cosas. Porque esta sabiduría, dice Santiago, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Cuando nosotros andamos en la carne, nos estamos comportando como el mundo, guiados por Satanás. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que ser guiados no por la carne, sino por el Espíritu. Y eso se va a notar en los frutos, en las obras que hacemos. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Toda obra perversa. Bueno, ¿qué obra perversa? Esa persona o ese cristiano que está mal espiritualmente va a tener problemas en la casa, va a tener problemas en el trabajo, va a tener problemas en la iglesia, problemas a todos lados. Donde va hay un problema, ¿se entiende? Todo el mundo está contra mí. No, tú estás contra todos. Estás contra Dios en primer lugar. Arregla tus cuentas primero con Dios, ¿verdad? Y ahí la paz te va a seguir. ¿Por qué? Porque nosotros vamos radiando paz, amor, paciencia, benignidad. Va a venir un ataque y nosotros tranquilos, ¿verdad? Vamos, como el Señor Jesucristo, mostrar el carácter de Cristo, que es lo que tenemos que hacer. Versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Y esto es una persona, una manifestación del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque anda pensando en cosas puras, y después es una persona pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bueno, es una persona, ¿verdad?, que no tiene dos caras, sino que es una persona auténtica. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Para aquellos que hacen la paz, los que siguen la paz, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, somos pacificadores. Mateo 5 habla que nosotros los creyentes somos pacificadores. Donde vamos, ¿qué fomentamos? Discusiones, insultos, burlas. No, paz, paz. Entonces cuando andamos en el Espíritu se va a notar, cuando viene un hermano en el Espíritu y anda en paz y genera paz, qué lindo este hermano anda en el Espíritu, ¿se entiende? Y ahí Dios va a obrar. Pero si estamos peleándonos como los corintios que estaban peleándose, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y ahí había división entre ellos, bueno, ahí no había paz. Por eso Dios no estaba obrando ahí. Por eso Pablo le está exhortando que, bueno, dejen esa manera de ser para que ellos puedan vivir en sabiduría y glorificar a Dios. Ahora Pablo nos habla del don de la palabra de ciencia. Según la Biblia, la palabra de ciencia es un don del Espíritu Santo que revela información sobrenatural sobre hechos pasados, presentes o futuros que no podrían ser conocidos por medios naturales. ¿Tá? No es por leer un libro, no es por, como los científicos de hoy, acá de nuestro mundo, es que leen, investigan, ¿no? No son cosas sobrenaturales que el cristiano, ¿verdad? A través de la Escritura, otra vez, a través de la Escritura, Dios le revela a ese cristiano. Ese es el don de palabra de ciencia, ¿verdad? Sabe, bueno, Dios le revela por medio de su Espíritu las cosas sobrenaturales. Lo que pasó anteriormente, el presente y futuro. Este don proporciona conocimiento para edificar la iglesia. No es para uno, es para edificar la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo revela? Bueno, también, no sé si le ha pasado a ustedes, pero cuando escuchan un problema, muchas veces uno le hace una pregunta, ¿no habrá hecho tal cosa vos? Y terminan como diciendo, ¿y dónde? ¿Cómo sabés vos que yo hice eso? ¿Y no habrás dicho esto vos? ¿Cómo? ¿Y vos estabas? Yo no te vi. ¿Se entiende? ¿Quién es el que está revelando todo? Es el Espíritu. ¿Se entiende? Bueno, ese es el Espíritu de palabra de ciencia. Con lo mismo, cuando en una iglesia hay problemas de pecado, bueno, hay hermanos que tienen esos dones y tienen que tener, ¿verdad? Hay pecado oculto, una situación que se necesita información, no es el conocimiento científico que se adquiere mediante estudios, sino por revelación divina específica para una situación en particular. No es que sabemos todo. No, hay un problema y tiene ese hermano ese don, y ese hermano enseguida, a través de la Escritura y a través de la guía del Espíritu, va a sacar el problema y cuál es la raíz. Características y ejemplos bíblicos de este don. Bueno, la revelación, ¿se acuerda de hechos ocultos, en cosas ocultas que hicieron
como Jesús cuando estuvo con la mujer samaritana. ¿Qué le dijo el Señor? Todo el pasado que la mujer había hecho. ¿Tá? Ahí vemos que ese es el don de palabra de ciencia. Bueno, revelación de la intención del corazón. ¿Se acuerda que el Espíritu Santo reveló a Pedro lo que iba a hacer? Hicieron Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. ¿Qué es eso? Bueno, eso es el don de palabra de ciencia. Bueno, sabe, el Espíritu va discerniendo cuando hay falsedad, cuando hay mentira, cuando hay doble intención, ¿verdad? Todo eso es revelado por el don de palabra de ciencia. Revelación sobre eventos futuros. Se puede manifestar en sueños, como en el caso de José, quien fue informado por el Espíritu Santo en un sueño sobre la encarnación de Jesús en Mateo 1. ¿Recuerdan cuando José le dijo, se le apareció en sueño, el ángel le dijo que no dejara a María, sino que lo que iba a tener María, ese niño, era obra del Espíritu Santo? Bueno, todas esas cosas. Bueno, ¿para qué es este don? El propósito es la edificación del cuerpo de Cristo. El objetivo es edificar el cuerpo de Cristo, ya sea revelando la raíz de un problema o mostrando la acción de Dios para transformarlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la palabra de sabiduría y las palabras de ciencia? ¿Ah? La palabra de ciencia revela qué está pasando o por qué está sucediendo. La palabra de sabiduría revela cómo actuar o cómo aplicar el conocimiento recibido. Reitero, la diferencia entre la palabra de sabiduría, el don de sabiduría y el don de ciencia, es que la ciencia revela qué está pasando o por qué está sucediendo, y la palabra de sabiduría revela cómo actuar o cómo aplicar el conocimiento recibido. Recibo esto, ¿cómo lo hago? Como dice la Escritura. Bueno, hay hermanos que enseguida, al instante, tenemos este problema, bueno, hay que hacer esto. ¿Qué es eso? Sabiduría en la Escritura, ¿se entiende? El hermano estaba contando algo y dice, pero vos hiciste esto y va a pasar esto. Bueno, ¿eso qué es? Don de ciencia. Sabe, Dios le va revelando lo que hizo en el pasado esa persona, ¿verdad? Pablo y los apóstoles tenían este don para escribir las Escrituras. Efesios 3 al 7. Vuelvo a lo mismo, Dios da dones para exaltarse. Bueno, los apóstoles tuvieron estos dones ¿para qué? Para escribir las Escrituras. ¿Quién se beneficia? Nosotros, la iglesia, ¿se entiende? Efesios 3 al 7. Que por revelación me fue declarado el misterio. Pablo está diciendo, por revelación me fue declarado el misterio. Como antes lo he dicho brevemente leyendo, lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por el Espíritu. En los profetas de la antigüedad, Dios no se lo reveló. Se lo reveló cuando Él quiso. ¿A quién? A los que Él quiso, a los apóstoles. ¿Se entiende? Él quiso que ellos supieran los misterios de Cristo. Y bueno, Pablo, ¿se acuerdan que la otra vez estuvimos mirando los misterios de Cristo? Bueno, uno de los misterios es el rapto de la iglesia, eso no lo habían sacado del Antiguo Testamento, ¿verdad? La segunda venida de Cristo, que no habían entendido el Antiguo Testamento, que también que Dios iba a formar su iglesia con gentiles y judíos. Ellos, los judíos, no lo entendieron. ¿A quién se lo reveló eso? A los apóstoles. ¿Se entiende? Para nosotros. Por medio del Espíritu. 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de las promesas en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Según la operación de su poder. No del poder de Pablo, sino del poder de Dios. 1 Corintios 12:9. Seguimos hablando de los dones. A otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Bueno, el don de fe es cuando ya somos creyentes, obviamente tiene que ser creyente para tener dones. Un no creyente no tiene dones, ¿verdad? Porque no tiene el Espíritu. Al tener el Espíritu, bueno, el don de fe es cuando, como dije, somos creyentes y en nuestra vida cristiana vamos a pasar problemas y aflicciones. Pero la manera de pasar esa prueba, de mantenernos firmes cuando viene la acechanza del enemigo, del diablo, ¿verdad?
y para que el diablo huya de nosotros es orando y estar firme en nuestras convicciones, firme en la palabra de Dios. Bueno, hay hermanos que lo que le venga en su vida, ellos están firmes. Y uno a veces queda maravillado de la fe de algún hermano. Hermano, ¿cómo puedes soportar eso? ¿Cómo pudiste soportar eso? Bueno, ahí vemos que ese hermano tiene el don de fe. ¿Se entiende? Firme en la palabra. Mateo, capítulo 17, versículo 17 al 21. Mateo 17, un ejemplo en la Biblia, para que vean. 17 al 21 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelos acá. ¿Se acuerdan que los discípulos no pudieron sacarle un demonio a una persona? Y bueno, viene el padre y dice, miren, los discípulos no pudieron sacar el demonio a mi hijo. Y el Señor se enoja. ¿Por qué se enoja el Señor? Ya lo vamos a ver. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, el don de fe. El don de fe. ¿Qué le faltó a los apóstoles? Fe. ¿Por qué se enoja Dios? Por la falta de fe en nosotros. Por el justo vivirá por la fe. El que retrocediere no agradará a mi alma, dice la Biblia. Así que hermanos, que podamos vivir por fe. Todo creyente vive por fe. Pero hay hermanos que tienen ese don de fe que son inamovibles. Hermanos que mueren, que estamos viendo que están matando, ¿verdad? Y uno mira y dice, pero todo eso lo que están pasando a estos hermanos, bueno, obviamente que Dios le da la gracia, bueno, también Dios le da el don de fe para que ellos puedan manifestar y Dios sea glorificado. Siempre termina Dios sea glorificado. Ellos confían, ¿verdad? En cualquier circunstancia están confiando en Dios. Bueno, como lo hizo Pedro cuando caminó fuera del bote del agua. Mateo 14, del 22 al 33. ¿Verdad? Mientras él miró a Cristo, mientras confió en Cristo, lo estaba mirando, él iba caminando. Pero cuando sacó la mirada de Cristo, se hundió. ¿Qué le dice el Señor? ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Qué es eso? Falta de fe, ¿verdad? Y eso es donde nosotros caemos y nos hundimos solitos. No es culpa de Dios, no es culpa del diablo, es culpa de nosotros por nuestra falta de fe. Otro ejemplo muy poderoso, el don de fe, fue en el líder cristiano, filántropo Jorge Müller, no sé si ustedes lo conocen, quien en el siglo XIX proveyó para miles de huérfanos completamente por medio de la oración. Él no pidió nada, él simplemente, hay un tiempo de hambruna, un tiempo de niños solos, de pestes, el hombre cristiano, Jorge Müller, trajo a esos niños, hizo una edificación, los traía ahí, y ahí él le enseñaba la palabra, le daba de comer, y bueno, eso se iba aumentando, iba aumentando. Y Müller, tenemos más gente, tenemos más niños, ¿qué hacemos? Vamos a orar. No tengo otra cosa que orar. Y él sabía que Dios no le iba a fallar. ¿Qué tenía este hombre, este hermano? El don de fe. ¿Ah? Y eso, qué lindo, ¿verdad? Tener ese don. Saber que todo lo que venga, bueno, creer en la palabra y ser inamovible. Ahora en el versículo 9 también nos habla de los dones de sanidades. Como hemos visto, habían dones temporales, y estos fueron dones temporales de sanidades, ¿tá? Que fueron utilizados por los profetas, el Señor Jesucristo y los apóstoles también. Los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles y el Señor Jesucristo tenían este don, ¿verdad? También Felipe. Felipe fue uno de también colaboradores de los apóstoles que glorificó a Dios. ¿Para qué? Bueno, para que creyeran que Él venía en el nombre de Jesucristo. ¿Dónde fue Felipe? A Samaria. ¿Y quién había estado antes en Samaria? Jesucristo, cuando estuvo con la samaritana. Fue a enseñar y quedaron maravillados los samaritanos, y que tuvo 3 días Jesucristo con ellos, ¿se acuerdan? Y le pedía que siguiera enseñando, y hizo grandes maravillas allí Cristo entre los samaritanos. Ahora venía uno, Felipe, en el nombre de Jesucristo, a seguir enseñando de Jesucristo. ¿Y qué tenía que hacer Felipe? La misma cosa que hacía el Señor, si no, ¿cómo iban a creer? Por eso el Señor le da este poder, este don, para que pueda glorificar y predicar
el Evangelio. Hechos 8, 5 al 7. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Bueno, los creyentes estaban siendo perseguidos por los judíos. ¿Ah? Y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero no es que Felipe iba donde iba haciendo campaña de sanidades. Felipe lo hizo ahí, en Samaria. ¿Se acuerdan que después Felipe fue llevado por el Espíritu a dónde? Al eunuco, ¿se acuerdan? Que fue a predicarle, que vino a traer, a alabar a Dios en Jerusalén. Y por medio del Espíritu fue llevado al carruaje de este eunuco. Y que el eunuco le pide que le enseñe la palabra. Y Felipe se le enseña. Allí Felipe no hizo ningún milagro, simplemente le enseñó la palabra. Entonces eran momentos específicos donde se necesitaba ese don. Dios se lo daba, ¿verdad? Para que creyeran en el Hijo, para que creyeran en el Evangelio y las personas fueran salvas. ¿De qué vale sanar a las personas si las personas se van al infierno? Cristo no vino específicamente a sanar personas, vino a salvar personas. Entonces la idea es que glorifiquemos a Dios, sano o enfermo, glorifiquemos a Dios, ¿verdad? Obviamente que hoy en día ya tenemos doctores. En este tiempo, en el tiempo de los apóstoles, habían doctores, pero ¿quién lo podía pagar? Los ricos. Los pobres morían, no había medicamentos. Bueno, ahí estaban los cristianos, enseñando la palabra, ¿verdad? Y teniendo, los apóstoles, perdón, y teniendo estos dones para que sanaran a los pobres. Bueno, pero todo era para dar un respaldo al Evangelio. No era para que creyeran por los dones o porque creyeran por las sanidades o por los milagros. Era para que creyeran que eran enviados de Dios. Hoy en día no es así. Los dones de sanidad, el poder que recibieron los apóstoles fue por el medio del Espíritu Santo, pero hoy en día tenemos hospitales, hoy en día tenemos hasta los medicamentos gratis, así que no precisamos este don, ¿verdad?, de sanidades. Sí, tenemos doctores, y bueno, gracias a Dios que también los pobres nos podemos atender y nos regalan los medicamentos. En este tiempo no era así. Y más si eran cristianos y perseguidos por los judíos. Menos todavía. Ellos nunca, o sea, ellos no es que, como dije, no era que estaban siempre sanando. Bueno, ¿por qué? Porque Pablo no pudo curar a Timoteo. Timoteo estaba enfermo, ¿se acuerda? Bueno, Pablo también estaba enfermo. Y no se pudo curar él. Entonces, vemos que no era siempre que tenían este don. Era un don donde específicamente Dios se lo daba para que las personas fueran salvas por el Evangelio. Así que vemos que no es que, como dije, hoy en día muchas iglesias evangélicas enseñan, bueno, hay campaña de sanidad. Eso no es bíblico. No lo enseña la Escritura. Los apóstoles tenían estos dones para respaldar el mensaje que traían de Jesucristo. Sí, nosotros como creyentes tenemos la orden de Dios en Santiago capítulo 5 de orar por los creyentes y orar por los enfermos. Orar por los enfermos, ¿verdad? Nuestra tarea es orar por ellos. Los creyentes de la antigüedad lo usaban en casos, como dije, especiales y no eran siempre. Así que, hermanos, tengamos presente eso, ¿verdad? No, tampoco lo hacían por dinero. Bueno, ustedes me traen tanto y yo le saco la enfermedad. O le saco esto. ¿Qué es eso? Brujería. Y eso es lo que practica la brujería. Un brujo, usted me da dinero y yo le saco la maldad. Bueno, eso no, en la iglesia no debe ser así, ¿verdad? Capaz que en este tiempo si miraban a Pablo y decían, bueno, Pablo estaba enfermo por la poca fe que tenía. Porque Pablo estaba enfermo también. Bueno, los dones de sanidad eran para que creyeran, como dije en el Evangelio, para darles vida eterna. Siempre estos dones eran para usar para que las personas fueran salvas, para que creyeran. Porque si no, Pablo hubiera sanado su aguijón en la carne, hubiera sanado a Epafrodito, ¿se acuerdan de Epafrodito que fue y casi muere? Que estuvo al borde de la muerte. Timoteo, como dijimos, que estuvo enfermo en su estómago, que Pablo le manda a tomar un poco de vino, ¿verdad? Por causa de los problemas espirituales que tenía, él estaba mal y bueno, estaba enfermo del estómago. Pablo le podía decir, bueno, Timoteo, voy a orar por vos para que sacarte esa enfermedad.
Pablo no lo hizo. Le dijo, toma un poquito de vino para tu enfermedad. Eso pasó en 1 Timoteo 5:23. Pablo dejó a Trófimo enfermo en Mileto, 2 Timoteo 4:20. Lo dejó enfermo. ¿Por qué Pablo no lo curó? Porque ahí no era necesario usar ese don. No era necesario, porque la necesidad del don de sanidad era para salvar personas. Para salvar personas. Ya Trófimo ya era cristiano, Timoteo era cristiano. No necesitaban, ¿verdad?, este don. Pablo, el mismo Pablo tenía a Lucas. ¿Por qué Lucas estaba con Pablo? ¿Lucas qué era? Un doctor. ¿Y por qué estaba? Porque atender a Pablo. Y si Pablo tenía el don de sanidad, ¿por qué no se iba Lucas para el otro lado a atender a otro y dejaba a Pablo si Pablo se curaba a todo el mundo? Ahí se dan cuenta que Pablo tenía el don de sanidad, pero no siempre tenía el don de sanidad. Entonces tenía a Lucas, que siempre lo estaba ayudando en sus prisiones, porque Pablo estaba enfermo. Por eso digo, hoy en día muchos evangelios carismáticos dirían que Pablo qué falta de fe tenía, porque estaba enfermo y no curaba a los hermanos. Bueno, vemos que están errados, como estaban los corintios. Estaban errados. ¿Está? 1 Corintios 12:10. También otro que sanó también fue Pedro. En Hechos capítulo 9 sanó, pero también fue para que creyeran en el Evangelio. 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Ahora nos habla del don de hacer milagros, y ese otro don temporal. No era que todos los apóstoles salían a hacer milagros. ¡Pum! Donde iban haciendo milagros. No era eso. Acuérdense que los milagros que hacían era para respaldar al mensaje que llevaban. El primer milagro que hace en el libro de Juan, el Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Hizo vino. ¿De acuerdo? Hizo vino. ¿Pero para qué lo hizo? ¿Para que la fiesta siguiera? No, la Biblia dice que para manifestar su gloria. ¿Se entiende? Él no lo hizo, bueno, no hay vino, padre, por gente, se termina la fiesta acá, pobre gente. No, él no lo hizo para eso. Él lo hizo, dice Juan que lo hizo para manifestar su gloria, Juan capítulo 2. Entonces siempre el Señor hizo maravillas para manifestar su gloria. Por eso cada apóstol debía ser conocido porque hacía lo mismo que el Señor, para que creyeran en el nombre de Jesucristo y para que tuvieran vida eterna. Por eso el propósito del libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 al 31, dice así: E hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, Jesús hizo muchos milagros, muchas maravillas, dice Juan, pero no pudimos anotar todas. Pero las que están escritas, ¿saben para qué es? Bueno, para que crean y tengan vida eterna. ¿Se entiende? No es para que simplemente nos enfoquemos en los milagros, sino que debemos enfocarnos en el mensaje que llevaba, ¿verdad? El respaldo eran los milagros, ellos llevaban el mensaje del Evangelio, y el respaldo eran los milagros porque era un enviado de Dios. ¿Se acuerdan? Nicodemo, cuando habló con Jesús, ¿qué le dijo? Sabemos que tú has venido del cielo, que has venido de Dios. ¿Por qué? Por las obras que hace, por los milagros que hace. No hay duda, no había duda que era un enviado de Dios, Jesucristo, decían los fariseos, por lo que hacía, ¿verdad? Entonces el respaldo del Señor, que era enviado del cielo, era porque hacía milagros. Los respaldos de los apóstoles que eran enviados de Jesús eran los milagros que hacían, ¿verdad? Pero no siempre andaban haciendo milagros. El deber de ellos era predicar el Evangelio. Mateo 28, ¿se acuerdan? 18 al 20 creo que es. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No dijo, vayan y hagan milagros, vayan y hagan sanidades. No, vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos, ¿verdad? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que bueno, la orden que tenían ellos era predicar el Evangelio, pero ellos mostraban que eran enviados de Dios por los milagros que hacían. Obviamente que hubo milagros que Jesús hizo que los discípulos no hicieron, por lo menos la Biblia no lo dice. Cuando Jesús hizo vino, los discípulos no hicieron vino.
son milagros que hizo el Señor, ¿verdad? Hizo vino, creó alimentos. Los apóstoles no crearon alimentos, el Señor creó alimentos. Caminó sobre el agua con Pedro. Los apóstoles no era que cruzaban el mar caminando, no, ¿se entiende? Pablo tenía que ir en barco, y cuando se hundía el barco, Pablo terminaba días arriba de un palo porque no sabía si lo iban a comer los peces o no, ¿verdad? Él ha dicho no sé cuántas veces ha sido naufragado, y si tenía el don de hacer milagros, porque Pablo, se hunde el barco, yo me voy caminando. Vení que te ayudo, vení, va sacando uno del agua, ¿se entiende? Pero Pablo no lo hizo. Entonces eran dones específicos para cuando iban a un lugar a predicar la palabra, ¿verdad? Bueno, ellos sacaron milagro, hicieron sanación, pero obviamente cuando no era necesario. Lucas 9, 1 al 2. Lucas 9, 1 al 2. Habiendo reunido a 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ya cuando en el ministerio de Cristo manda a los apóstoles, ¿se acuerdan?, a predicar el Evangelio, y les da el poder para que saquen demonios y sanar enfermedades, y le envió a predicar el reino de Dios. ¿A qué los envió? A predicar el reino de Dios, a hablar del reino de Dios, y a sanar a los enfermos, a los apóstoles, en el tiempo del ministerio de Cristo. Cristo se va, ellos quedan todavía con ese poder. Algunos comentaristas dicen que ya de ahí, ya quedaron ellos con ese poder, pero ese poder lo usaban cuando el Espíritu le daba la orden, no cuando ellos querían. Porque no iban sanando a todo lo que se le cruzaba en el camino. Jesucristo no iba sanando a todo lo que iba cruzando en el camino. ¿Se entiende? Jesucristo, todo lo que hizo, lo hizo guiado por el Padre. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y él sabía que iba a ir a cada aldea, iba a ir fulano o fulana a sanar, a sacarle demonios. Él ya lo sabía, ¿verdad? Porque ya el Padre le había dicho. Pero no era que iba un parlante diciendo, hay campaña de sanidad, viene Cristo a tal pueblo, y ahí toda la gente iba a... No era así. Él hacía la voluntad del Padre. Lo mismo los apóstoles. Ellos iban a predicar, a hablar del reino, pero cuando era necesario, Dios le daba ese poder para que ellos lo hicieran, ¿verdad? Como en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 8, nos habla, ¿verdad?, del don de fe, que estos milagros tenían que también estar junto con el don de fe. Las cosas que ellos hacían, los apóstoles, ellos veían que la otra persona tenía fe. Cuando sanaron, Pablo también vio que la persona tenía fe, no eran caprichos de los apóstoles. Yo quiero que aquel sea sanado. Bueno, vení. No era capricho, era que ellos veían que esa persona tenía fe, creían en Cristo. Bueno, vení, levántate y anda, ¿verdad? Hechos capítulo 14, versículo 8 al 10. Hechos 14, 8 al 10. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, jamás. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, o sea, Pablo mirándolo a él, y viendo que tenía ¿qué? Fe para ser sanado. Fe para ser sanado. Y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. El versículo 10 nos habla del don de profecías. Tengo que andar rápido porque no me da el tiempo. Pero no, el don de fe, como dije, el don de fe tiene que estar también junto, ¿verdad?, con el don de milagros. Si la persona no creía, el apóstol no iba a hacer ningún milagro. ¿Se entiende? Bien, seguimos. El don de profecías. Versículo 10 de 1 Corintios 12, 10. El don de profecías. Bueno, es la habilidad de predicar la palabra de Dios en público. Mucha gente no se puede parar adelante, porque tiene, capaz que sabe mucho de Biblia, pero no tiene el don de pararse adelante y predicar a las personas. Bueno, es el don de profecía, predicar la palabra de Dios en público. Ya las profecías ya están escritas, ahora a nosotros, ¿qué nos toca? Repetirlas, simplemente leerlas y repetirlas, ¿verdad? Ya está toda la profecía en la Biblia. No necesitamos más profetas ni nuevas profecías, ya está todo en la palabra de Dios. El canon está cerrado, está todo aquí. Y nosotros tenemos que predicarlo, todos tenemos que predicar la palabra.
Todos tenemos que ser predicadores de la palabra del Evangelio y enseñar lo que significa el Evangelio. Pero hay hermanos que tienen el don de profecía, que se pueden parar, no tienen vergüenza, no tartamudean, ¿verdad? Sino que el Espíritu le da la libertad para predicar libremente y no tienen problema con predicar al aire libre, como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero también, los profetas del Antiguo Testamento no era que se paraban y predicaban lo que ellos se les antojaba. Ellos repetían la palabra de Dios. Dios ha dicho, Dios esto, y ahí iban el pueblo, ¿verdad? Pero también, si te han leído en el Antiguo Testamento, nos habla que los profetas, había un grupo de profetas. No era que un profeta solo hacía lo que quería. No, los otros profetas miraban y escuchaban si esa profecía estaba bien con lo que decía la ley, u otras profecías, o si esa profecía se cumplía. Entonces, si no se cumplía, ¿qué decía el otro profeta? Este es un falso profeta porque lo que él dijo no se cumplió. Entonces, en la antigüedad tampoco eran así nomás que salían y hablaran así nomás, no. Lo mismo ustedes. Yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia, pero ustedes ¿qué están haciendo? Mirando si yo estoy diciendo lo que dice la Escritura. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo que hacían los profetas en la antigüedad son ustedes, hermanos, que hacen conmigo. Yo le hablo, le profetizo lo que dice la Escritura y ustedes verifican si es cierto lo que yo estoy diciendo. También, con el tiempo de pecado, cuando el pueblo se corrompió en el Antiguo Testamento, hubieron profetas contemporáneos. Si te han leído, se acuerdan que en el tiempo de Ezequiel estaba Daniel y estaba Jeremías. Eran contemporáneos al mismo tiempo. Estaban diferentes pueblos, pero eran al mismo tiempo que estaban juntos. O sea, juntos profetizando, ¿verdad? Entonces no era que salía un profeta y no, habían otros profetas y también estaban profetizando la palabra de Dios. Lo vemos en 1 Corintios 14, del 1 al 4, dice: seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Sobre todo que profeticéis. No es que vamos a salir hablando cualquier cosa. Tenemos que predicar la palabra. Por eso, lo que Pablo le enseña a la iglesia de Corintio, ¿verdad? Que el don principal que debemos tener es profetizar, predicar la palabra. Prediquen la palabra. Pablo, ¿qué le encargó a Timoteo? Haz mucho milagro, Timoteo. Haz muchas sanidades. No, predica la palabra, a tiempo y afuera de tiempo. Predica, exhorta, redarguye, reprende, con toda sabiduría. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Hablar la palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hablar la palabra. No enfatizarnos en hacer milagros, en hacer esas cosas, porque ya eso son dones que simplemente se usaron cuando era necesario en la antigüedad, ¿verdad? Dios ahora no lo necesita, por eso no lo usa en la iglesia. Si Dios lo necesitara hoy en día, lo tendríamos. Pero como no lo necesitamos, ya tenemos la Biblia, simplemente ahora lo que tenemos que hacer es repetir lo que dice este libro. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. ¿Qué es lo que nos exhorta? ¿Quién nos da consolación? ¿Quién nos edifica? La palabra de Dios. Por eso Pablo dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. No es que hable, tengo una nueva revelación. No. Repite lo que dice la palabra. El que habla en lengua extraña, así como se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Bueno, hablarle a la congregación la palabra de Dios está edificando a la iglesia. Por eso Dios nos manda a predicar en público. Cuando ustedes salen a predicar el Evangelio, ¿qué están haciendo? Repitiendo lo que dice las Escrituras. ¿Y qué están haciendo? Profetizando. Porque están diciendo lo que dice el Dios. ¿Se entiende? Bueno, llega a una casa. Bueno, Dios, vengo en el nombre de Jesucristo a decirle que Cristo murió por usted, porque usted y yo éramos pecadores. Y Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y Él murió allí en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. ¿Qué estoy haciendo? Profetizando. ¿Se entiende? Por eso Pablo dice: profeticen, hablen la palabra en público, hablen. No tengan vergüenza de hablar la Biblia, no tengan vergüenza de predicar el Evangelio. Entonces Pablo usa el capítulo 14 de Primera de Corintios, hablando de esto, que el don que está sobre todo es el don de profetizar, predicar la palabra. No era el de lengua, sino era predicar la palabra.
Por eso en Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 20, dice, Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 20, dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Las profecías. Cuando abra tu boca, dice Pablo, ábrela y habla de la palabra de Dios. No salga a hablar del mundo, de las cosas del mundo, no sé, no pierdas el tiempo hablando cosas que el mundo pasa, ¿se entiende? Tenemos que aprovechar el tiempo que predicando la palabra. Y si no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Menospreciando las profecías, menospreciando la palabra de Dios. Entonces, debemos ser bíblicos y cada vez que tenemos la oportunidad, hablarle a las personas de lo que dice la Escritura. La persona va a vivir siempre con un problema. Nosotros no le vamos a llevar a la Escritura. Si la Escritura dice esto, ¿se entiende qué estoy haciendo? Profetizándole, llevándole al Evangelio. Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Juan está delante de un ángel, ¿verdad? Que le está mostrando y dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, o sea, estoy para servirte, Juan. A vos y a tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es el espíritu de la profecía. Cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos profetizando lo que dice la palabra del Hijo de Dios. Así que no hay profetas, ¿verdad? Con nuevas profecías. Ya la profecía está en la palabra. También el versículo 10 nos habla del don de discernimiento de espíritu. Como creyentes sabemos que Satanás es el maestro de engaño, ¿verdad? Entonces Dios, estamos hablando de 1 Corintios 12:10, nos habla del don de discernimiento de espíritu. Satanás es el maestro del engaño. Entonces Dios en su iglesia tiene hermanos, hijos de él, que nos enseñan si están mirando o estudiando algo bíblico o no. ¿Qué es eso? Bueno, ese es el discernimiento de espíritu. Ojo hermano, ojo hermana con lo que mira. Ojo, mira que lo que estás escuchando tú o lo que estás mirando tú no es bíblico. ¿Y cómo te das cuenta? Porque no está de acuerdo en lo que dice la Escritura. Esta persona enseña esto y no es bíblico lo que está enseñando. Bueno, eso es el discernimiento de espíritu. Discernir. ¿Y cómo tú te das cuenta? Y muchas veces nos damos cuenta. ¿Y cómo este se da cuenta y yo no me doy cuenta? Porque él tiene el don de discernimiento de espíritu y yo no lo tengo. Lo tiene él. ¿Pero qué hace él? Él me lo enseña a mí para que yo no caiga. ¿Se entiende? Para que el diablo no lo haga errar y para que el diablo no lo haga caer, no lo haga torcer. Hay hermanos y hermanas que no se dan cuenta, como dije, que están siendo engañados por lo que miran y escuchan. Pero ahí están en la iglesia hermanos que tienen discernimiento de espíritu y te dicen, ojo con ojo con esto, ten cuidado, te exhortan, porque es la tarea del creyente exhortarnos y enseñarnos, ¿verdad? Y más cuando vienen mentiras, para que el hermano o la hermana no estén fundados en mentira, sino en la sana doctrina, para que no pequen contra Dios, para que no pequen contra Dios. Ahora si el hermano o la hermana sigue lo mismo, bueno, ahí se va a encargar Dios de ello. Pero mi deber, si yo tengo el don de discernir los espíritus, si son de Dios o no es de Dios, mi deber es decírselo. Si él quiere seguir, bien, Dios se va a encargar de él, ¿verdad? Lo vemos en el Nuevo Testamento con los apóstoles. Pablo lo ilustra en Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18, ahí lo ilustra Pablo. Pedro en Hechos 5:3, ¿verdad? También lo ilustra ahí. En la actualidad, los hermanos que tienen este don son aquellos que son los guardianes de la iglesia, son los que están protegiendo el cuerpo de Cristo. Ojo con esto, ojo con esta falsa enseñanza. Yo lo apuesto como aquellos que están guardando la iglesia, guardando a los hermanos, ¿verdad? Estos hermanos son los que están continuamente estudiando la palabra, capacitándose para ayudar a la iglesia, desarrollan sus dones de conocimiento y de sabiduría para estudiar y para cuidar a los hermanos, para que los hermanos no caigan. Versículo 10 de 1 Corintios 12 nos habla de los dones de diversos géneros, de lengua e interpretación de lenguas. Bueno, hoy en día hay muchas iglesias evangélicas que han abusado de este don, como habían abusado los corintios. ¿Ah? Los corintios habían caído en este pecado. Como dije, por eso Pablo usa el capítulo 14 para explicarles que estaban abusando de este don. En el tiempo que estaba formándose la iglesia, habían diferentes hermanos de distintas partes y estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se precisaba? Que alguien viniera e interpretara. Viene la hermana de Nueva York
de Estados Unidos. Y la hermana viene hablando y ¿qué dice? No sé. Y ahí el Señor usaba un hermano. Lo que dice la hermana es tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Y cómo lo sabes vos? Si vos nunca estudiaste inglés, ¿cómo lo sabés? No sé, no sé. Yo sé lo que dice porque Dios me lo reveló. Bueno, ahí vemos el don de interpretación de lengua, de idiomas, ¿verdad? Eran idiomas, acuérdense que no eran balbuceos, ni gritos, ni eran idiomas. Cuando vino el Espíritu Santo y se forma la iglesia en Hechos capítulo 2, cada uno de ellos hablaron ¿en qué? En idiomas, en idiomas. Lo habla eso, como dije, el capítulo 2 de Hechos, habla con la venida del Espíritu Santo, pero acuérdense, ¿para qué pasó, por qué pasó todo eso? Que hablaron idioma y todos dicen, no, ustedes están borrachos, y Pedro dijo, no, ¿esto es para qué? Para que se cumpla la profecía del profeta Joel. ¿Qué se estaba cumpliendo allí? Profecías, ¿se entiende? Una profecía que el profeta Joel había escrito, que en el posterior tiempo, cuando viniera el Espíritu Santo, iban a hablar en idiomas. Entonces, se estaba cumpliendo una profecía, que ya Dios lo había escrito. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién lo hace? El mismo Espíritu. No es que yo lo quiera, no, el mismo Espíritu. Si ve que lo necesitamos, Él lo va a traer, ¿verdad? Lo que aprendemos es que todos los dones, hay dones espirituales, hay más dones espirituales, como dije, hay más dones espirituales, no solo estos, sino hay más dones espirituales, pero si lo que nos precisamos, Dios lo va a repartir a cada uno de nosotros, y bueno, y el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que nos va a guiar, como Él quiere, ¿verdad? No como nosotros queramos, sino como Él quiere. Entonces, hermanos, hoy en día tenemos dones que ya no es que no existan, sino que ya Dios no nos necesita. Nosotros no nos necesitamos, porque ya tenemos la palabra, ya está lo perfecto, que es la Escritura. No necesitamos profecías nuevas. Hoy en día, ¿verdad? Si viene un hermano a predicar en otro idioma, tiene que haber un intérprete. Ya hay intérpretes que se estudia el inglés, ¿verdad? En este tiempo, cuando se estaba formando la iglesia, no había escuelas de idiomas, ¿verdad? Pero bueno, Dios, en su gracia y en su poder, ponía hermanos y hermanas que hicieran la interpretación de lengua, interpretación de idiomas, porque era para el beneficio para la iglesia. ¿Ah? Así que bueno, no sabemos si Dios en el futuro va a volver a usar estos dones, no lo sabemos. ¿Ah? Sí sabemos que ahora no lo necesita la iglesia. Así que bueno, que podamos, ¿verdad?, ser aquellos cristianos que sí, aquellos dones que tengamos, lo usemos. Que lo usemos para la gloria de Dios, para que el cuerpo de Cristo marche y para que Cristo sea glorificado en este lugar y que vean a Cristo en este lugar aquellas personas que no conocen a Jesucristo, porque cada uno de nosotros desarrollamos los dones para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por enseñarnos, oh Dios, tu palabra. Oh Dios, ayúdanos a continuar aprendiendo más esa sabiduría que tú nos das. Pero Padre, ahora lo que nos queda es creerla y vivirla, Señor, para poderlo enseñar a otros cuando alguien venga y dude, nosotros podamos enseñarle lo que dice tu palabra. Gracias, oh Dios, por darnos este privilegio de poder entenderte, de poder explicar tu palabra. Gracias porque somos, como dije hoy, somos los embajadores del Evangelio, representantes en esta ciudad de Durazno del Evangelio de Jesucristo. Oh Dios, ayúdanos, Dios, a ser fieles, a amarte, a trabajar para ti, profetizar como estamos mirando, hablando tu palabra, predicando el Evangelio, para que el nombre de Cristo sea honrado, no solamente con nuestra boca, sino también con nuestra manera de vivir. Te alabamos, te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y bueno, compartan y estén orando por nosotros para continuar este ministerio. No sé si el miércoles, creo que el miércoles no va a salir Nehemías, por razones personales no vamos a estar. Así que estén orando para que bueno, sigamos este ministerio de aprendiendo la palabra de Dios y predicando la palabra de Dios. Muchas bendiciones, que pasen bien.